En Chile, el gobierno ha promulgado una ley el día 8 de enero sobre medicamentos. El contexto en que ha ocurrido esta promulgación tiene que ver con el estallido social que vive Chile debido a las múltiples quejas que hay en torno al modelo económico y en la forma como los ciudadanos creen que deben ser representados en el sistema político. Uno de los aspectos esenciales de la queja de los ciudadanos han sido el precio de los medicamentos. Y en este caso concreto, en Chile se han juntado dos aspectos sumamente graves, preocupantes para la población. Por un lado, el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias o en los establecimientos farmacéuticos del sector público y por otro lado, el encarecimiento de los medicamentos en el sector privado. Algo similar a lo que ocurre en el Perú, es decir, que también tiene un enorme desabastecimiento en el sector público y medicamentos caros en las farmacias privadas. En el contexto de estallido social, lo que se ha visto en Chile ha sido que la protesta llevaba a atacar a las farmacias, inclusive a llevarse medicamentos de las anaqueles de las farmacias, porque en Chile, también como en el Perú, hay tres grandes cadenas que han logrado, de alguna manera, entrar en convenio entre ellos, inclusive ha habido sanciones por eso, para poder obtener precios casi concertados y casi oligopólicos. En esta circunstancia, entonces, el gobierno de Chile se ha visto en la necesidad de promulgar una ley. ¿Y cuál ha sido la propuesta del modelo chileno? La propuesta ha sido ampliar las funciones del Centro Nacional de Abastecimientos de Medicamentos en Chile para que compre medicamentos, importe medicamentos y a su vez no solo distribuya al sector público, sino también pueda distribuir a las farmacias y almacenes privados, de tal manera que estos almacenes ya abastecidos por el gobierno deberían tener precios controlados de medicamentos. Y por otro lado también señala que cuando algunos medicamentos que son importantes y se requieran, el gobierno puede autorizar el debido registro sanitario, es decir, el permiso de comercialización dentro del país. Lo interesante está que la norma señala con mucho énfasis que aquellos medicamentos que no sean los medicamentos que están en el petitorio nacional chileno, que no sean aquellos que el gobierno ha comprado tanto del extranjero como nacionales para distribuir a las farmacias privadas, cuando sean obligatoriamente su venta. Y si eso no ocurre, lo que señala la ley es que si quieren cambiar a otro producto, tiene que solicitarlo el usuario y además el usuario se le tiene que demostrar que tiene equivalencia terapéutica o lo que se llama como bioequivalencia. En otras palabras, lo que hace el gobierno es garantizar de alguna manera que los medicamentos que van a usar sean eficaces y de calidad. El otro tema que es importante señalar es que aquí se rompe el esquema que se ha venido manejando en Chile, que era el esquema del libre mercado. Y se hace que el Estado interviene en el mercado, es cierto, en una forma muy acotada, a través de la intermediación de los medicamentos que compra el Estado, también para el privado, pero sin embargo entra y rompe el mito del control de precios en los medicamentos. Eso ocurre en Chile porque la población necesita medicamentos más baratos, porque Chile tiene uno de los medicamentos más caros de América Latina. Y por eso es que ha sido una exigencia de la ciudadanía que finalmente se ha plasmado
en esta ley. ¿Qué lecciones podemos tener para el Perú? La primera de ellas es que el gobierno peruano ha dado un decreto de urgencia que fortalece el abastecimiento de medicamentos públicos, para el sector público, pero solamente de los recursos estratégicos. Y esto hay que tenerlo bien en claro. Hay otros medicamentos que no son estratégicos. Hay otros dispositivos médicos que no son estratégicos. Hay otros productos sanitarios que no son estratégicos, pero solamente la norma se da para los estratégicos y que además tienen que estar incluidos en el petitorio nacional. Eso el Estado, según señala el decreto de urgencia, tiene que garantizar su existencia en todo el país. Y para eso se ha creado el órgano de suministro de medicamentos, que es el operador logístico, como le ha puesto eufemísticamente el gobierno. El segundo aspecto ha señalado es que ha dado una norma para que exigir que las farmacias y boticas privadas tengan medicamentos genéricos de acuerdo a una lista que ha promulgado el gobierno, y esta lista incluye 42 medicamentos. Que esto, como sabemos, no es todo el petitorio nacional, pero a su vez también se obliga a la farmacia privada que por su cuenta y riesgo tenga ese stock mínimo de medicamentos genéricos. Y tampoco aquí señala la norma que asegure la bioequivalencia ni la intercambiabilidad de medicamentos y en consecuencia deja fuera a lo que es el control de calidad y de la eficacia del medicamento. En consecuencia, las similares situaciones ha llevado a que el Perú tenga un modelo y Chile haya optado por otro modelo. El modelo chileno también es progresivo, no es inmediato lo que plantea la norma y señala etapas. La primera etapa serán en los primeros 90 días, van a ser abastecidos las farmacias lejanas, las farmacias que son el único proveedor en los pueblos. La segunda etapa van a ser las farmacias que son medianas o que pertenecen a cadenas macrozonales. Ya una tercera etapa serán las grandes cadenas de farmacias que serán abastecidas con la intermediación del Estado. En el caso peruano no hay una progresividad salvo para el sector público, que se señala cómo el operador logístico va a ir incorporando progresivamente a las demás instituciones públicas, no solamente el MINSA, los gobiernos regionales, salud, Fuerzas Armadas y Policiales, el Instituto Peruano Penitenciario, y etcétera, etcétera. En ambos casos lo que se busca es combatir los dos temas fundamentales. Uno es el alto precio de los medicamentos en las farmacias privadas y dos, el desabastecimiento en el sector público. Y si ambas cosas tienen éxito, es evidente que el precio del mercado debería bajar. Sin embargo, el Perú tiene algo adicional. En el Perú, casi el 85% de los medicamentos, de los establecimientos, son públicos. Y además son los que brindan la atención médica y de salud. El sector privado en el Perú no está muy desarrollado. No es como el modelo chileno. En consecuencia, el impacto de abastecer adecuadamente el mercado de medicamentos del sector público permitirá automáticamente, por mayor oferta, bajar los precios en las farmacias privadas. En segundo lugar, creo yo que reducir la compra que hace Senares como operador logístico del gobierno solo a los recursos estratégicos es un grave error, porque eso permite que medicamentos que no están dentro del petitorio nacional sigan siendo caros en las farmacias privadas. Y tercero, el Perú plantea generar
una universalización de la salud. Por lo tanto, el medicamento es una forma de exclusión porque es caro. Los modelos que se tienen que establecer deba llevar a que la gente no gaste de su bolsillo en la compra de medicamentos. Cuando es atendido, por ejemplo, por el Seguro Integral de Salud, el usuario o el paciente debería recibir la totalidad del medicamento sin que esto signifique un gasto adicional de su bolsillo. Y eso lamentablemente aún no ocurre en el país. En consecuencia, creo que esta comparación con el modelo chileno es muy importante por dos motivos. Primero, porque ambos tienen la misma problemática que deben resolver. Y segundo, porque siempre Chile ha sido un modelo, un ejemplo a seguir por muchos políticos peruanos. En consecuencia, yo creo que es el momento ahora de ponernos a pensar en nuestra solución y quizá el decreto de urgencia sobre medicamentos debería ser repensado. Y en esto, el Congreso de la República que se instale luego de estas elecciones del 26 de enero del 2020, es probable que tenga que hacer las correcciones correspondientes. Queda claro entonces que este es un tema sumamente importante que debe ser abordado en más breve plazo.